Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Yo soy Bárbara intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, que se aparece en Medjugorje. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 12 de julio, año del Señor 2023. A todos los que me escuchan les deseo que Cristo y el Espíritu Santo habiten en vuestros corazones. Bien, en este pasado mes de junio, la Reina de la Paz dejó dos mensajes, uno a la vidente Marisha y el otro a la vidente Ivanka, que sería el mensaje anual de Ivanka cada 25 de junio. Y vamos a leerlos. El 25 de junio del año del Señor 2023, que sería este año, el mensaje a la vidente Marisha ha sido lo siguiente. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de ustedes para orar por ustedes, para ser su madre y su refugio. Hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, y Dios los bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y el mensaje a la vidente Ivanka, siempre del 25 de junio 2023, dijo lo siguiente. Hijitos, necesito vuestras oraciones. Orad, orad, orad. Bien, en ambos mensajes, la Reina de la Paz fija nuestra atención sobre la importancia extrema de la oración. Más aún en el mensaje de Ivanka, que ha sido muy breve, la mayoría de las veces a Ivanka siempre le dices frases muy breves, pero son firmes, son claras, son lo que se necesita entender. Se entiende la extrema necesidad que tiene la Virgen María de nuestras oraciones. La Virgen María dice, necesito vuestras oraciones. Orad, orad, orad. Y estamos siempre con lo mismo. No creemos en el poder de la oración y por lo tanto no oramos ni en la forma ni en la cantidad de que María necesita para que los cursos de los acontecimientos extremadamente negativos que están pasando en este momento, hoy en día, y que pasarán también en el próximo futuro, porque si vamos adelante así, irá de mal a peor, puedan estos acontecimientos negativos puedan ser amortiguados. ¿Y cómo se amortiguan? Como que las acciones humanas dependen de la situación espiritual que tenemos. El mundo espiritual de Dios, en la dimensión de Dios, necesita oraciones. Oraciones, porque si no, no se pueden cambiar los cursos de los eventos. ¿Cómo puedo decirlo más claro? Y lo digo no para aquellos que todavía no se han convertido y que no creen en esto, porque si no crees en Dios, ni en la Virgen María, ni en el Evangelio, no puedes claramente orar. Yo más que nada lo digo para los católicos, porque tampoco los católicos o los que se declaran tal o lo que piensan de serlo y todo esto, no oran. Y no es que hay que orar solo con la boca diciéndolo mecánicamente. Hay que orar con el corazón, con los sentimientos y sabiendo lo que se está diciendo, ¿vale?
Y esto no lo veo, no se ora en ningún lado, muy pocas personas oran todos los días. Se puede orar en la propia casa, se puede orar en el trabajo, también diciéndolo a bajo voz, por ejemplo, ¿no? O se puede orar en las pausas de trabajo, ¿no? O se puede orar en un recorte de tiempo que tienes, porque tendrás ya, ¿no? Un recorte de tiempo. No es que sí que estamos todos acelerados, pero se puede encontrar un recorte de tiempo en el curso del día para decir, vale, voy a orar un cuarto de hora, 20 minutos al Señor. Y esto es importantísimo, pero si la Virgen María está diciendo necesito vuestras oraciones, quiere decir que muy probablemente ha habido una inflexión, o sea, una disminución de las personas que continúan a orar. A ver, sobre todo aquellos que han ido a Medjugorje deberían sentir la oración como una misión, Por lo tanto, intentar organizar la propia vida alrededor de la Virgen María de Cristo y sobre todo de la oración. Este llamado de todo corazón de María debería hacernos entender que la situación está empeorando, que las oraciones son la única fuerza con que el cielo puede trabajar para que las cosas en esta dimensión terrenal no empeoren aún más, sobre todo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de nuestra alma. No estamos hechos solo de carne, de músculos o de huesos, no, estamos hechos también de aquella esencia espiritual que la cristianidad llama alma, que es el motor, el impulso, la motivación de todas nuestras acciones. No somos inteligencias artificiales, no somos robots que continúan a reunir informaciones y después hacen asociaciones de situaciones para intentar entender cuál es la respuesta adecuada. No, nosotros tenemos una intuición que procede del alma, de nuestro espíritu, y este espíritu nos lo ha dado Dios. Es el aliento de Dios, que es puro espíritu, y entonces tenemos necesidad de alimentar este espíritu que tenemos a través de la oración, porque con nuestras solas fuerzas no podemos ir adelante, no vamos a aguantar la presión de las tentaciones que ya tenemos por todos lados, procedentes de todos lados, y que aumentarán en el próximo futuro, aumentarán. Por lo tanto, si no tenemos la preparación de la oración que nos conecta con Dios, que nos hace entrar en una canal de comunicación directa con Dios, el Espíritu Santo no puede guiar nuestros pasos, no puede guiar nuestra mente, no puede guiar nuestro corazón, o sea, nuestra alma. A ver, ya estamos en una época extremadamente oscura, en donde se intenta y se consigue en la mayoría de los casos poner la verdad de patas arriba. Hoy en día lo que realmente es bueno viene tratado como malo, y al revés. Todo lo que es perversión parece ser libertad, y todo lo que es justo y bueno parece ser algo malo. Y siguiendo así vamos a destruirnos los unos a los otros en poco tiempo. Mirad lo que está pasando en Francia. Son todos chicos y chicas que van de los 13 años a los 17 años. Esta es la nueva generación que estamos creando con nuestra falta de verdad, con nuestra falta de ética y de moral, y sobre todo nuestra falta de Dios. Esto es, sin Dios vamos a destruirnos, porque no habrá perdón, habrá venganza, no habrá amor, habrá odio, y todo esto será una
concadenamiento de sucesos, de eventos, de acciones, de pensamientos y de sentimientos negativos que con el tiempo van a destruirnos. Y mirad de que estamos cerca, lo tenemos ya en las nuevas generaciones, en los nuevos jóvenes. Entonces, siguiendo así, por lo tanto, yo lo veo claro que vamos a destruirnos los unos a los otros en poco tiempo, porque nada se interpondrá al mal, o sea, a Satanás, que quiere que nos destruimos precisamente. Solo las oraciones hechas con corazón y sentimientos hacia Dios, a Jesús y a la Virgen María y también a toda la comunión de los santos pueden frenar la avanzada inexorable del mal. Porque también nosotros que hemos decidido estar de la parte de Dios, estamos en el camino de la santidad. Por lo tanto, tenemos que tener una comunión de los santos también aquí en la tierra que se comunica con la comunión de los santos, o sea, con la unión de los santos más grandes que están en el cielo. En la Iglesia Católica, si uno realmente es católico y cree en su religión, en la doctrina, debe entender y debe saber que la comunión de los santos es importantísima. Los santos en el cielo no es el que están allí jugando y pasando las horas y el tiempo haciendo, saltando la cuerda o pintando y todo eso. No, están trabajando para nosotros, para nuestra salvación, para nuestras almas, y también nosotros tenemos que cooperar en esto. Y entonces hay que formar una comunión de santos menores, porque todavía no somos santos, estamos en el camino de la santidad de quien quiere ir de la parte de Dios aquí en la tierra y comunicar a través de las oraciones con los santos que están en el cielo. Y entre esta comunicación entre un grupo y el otro, entonces Dios puede trabajar a través de estas oraciones hacer y amortiguar las cosas negativas que el otro, Satanás, quiere hacernos aquí. Esta es la eterna lucha entre el bien y el mal. Y perdonad si estoy un poco alterada, pero ya no sé cómo decir las cosas. Yo veo y oigo y leo que la Virgen María en Medjugorje dice: necesito de vuestras oraciones, orad, orad, orad. Y si dice así, quiere decir que sí ha habido una inflexión. Y entonces me preocupo, me agito y me altero, ¿no? Y esto es el resultado de esta alteración que tengo. Y no sé si habéis visto que antes, habéis notado que antes yo hacía más vídeos y poco a poco ahora los vídeos los he reducido a 1 a mensaje, por lo tanto 1 al mes. ¿Por qué esto? Porque a un cierto momento he tenido que preguntarme qué es más importante, la oración o los vídeos o los podcasts o el habla para explicar las cosas y todo. En cierto momento he dicho, aquí lo más importante son las oraciones, porque yo puedo hablar tanto cuanto me da la gana o tanto cuanto puedo y llegar al punto ya de no tener voz, pero si los corazones no se convierten, no se puede hacer absolutamente nada. Y mis palabras pueden explicar muchas cosas, pero no pueden alcanzar que la gente, que los corazones de las personas se conviertan. La conversión llega de la oración. Y entonces he decidido dedicar más tiempo a la oración en vez de que a los vídeos. Y es por eso que ahora el video podcast lo he reducido a 1 vez al mes y ha aumentado la intensidad por cuanto puedo yo de las oraciones durante el día. Y me gustaría que también vosotros hagáis lo mismo.
O sea, si no rezáis para nada en el día, empezad a rezar al menos la coronilla de la misericordia, que se necesita 10 minutos para hacerla. Si ya rezáis, intentad entonces aumentar la cantidad de las oraciones y también la intensidad, o sea, el conocimiento de lo que se dice durante la oración, para qué se dice y para quién, y todas estas cosas. Yo ya no sé cómo decirlo. Y entonces, que debemos darnos cuenta que sin la verdad, sin la ética que procede de la verdad y sin la moral, nuestra sociedad humana, como he dicho, se va a autodestruir. La sociedad vivirá en una inseguridad cada vez más fuerte. Miremos qué pasa en Francia, qué ha pasado en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, que yo lo veo todos los dos al mismo nivel. Aquí no hay ni buenos ni malos, aquí estamos todos al mismo nivel. Están equivocados los dos, porque sí, la resultante de los pensamientos y de las acciones humanas llegan a la guerra, y que puede también llegar a una guerra atómica y nuclear, a un cierto momento ni uno ni el otro tiene la razón. Los dos se tienen que parar, y pueden parar solo si hay conversiones entre ellos de los corazones, si entienden que la paz es más importante que la autodestrucción, además del planeta. Se habla mucho de ambientalismo, se habla mucho del cambio climático, pero después nadie dice que una guerra atómica y nuclear sería una destrucción del planeta y claramente también del clima y de la atmósfera que rodea la Tierra. ¿Y cómo es esta cosa? Esta yo la veo como una hipocresía. Y entonces, cuando continuamos a nadar en el medio de las mentiras, esto es lo que pasa. Pasa que estamos adagiados tranquilamente dentro de un océano de mentiras y no nos damos cuenta de esto. ¿Y por qué no nos damos cuenta de esto? Porque no oramos, y entonces sin la oración no podemos tener tampoco ni el espíritu preparado ni la mente despierta para entender cuando los políticos, los que están arriba de los políticos, los poderosos en general, nos toman el pelo. Vale, y hoy en día tenemos la arrogancia de saberlo todo y no sabemos absolutamente nada. Nada sabemos de cómo funciona el mundo espiritual. Y no lo sabemos porque nunca nos hemos preocupado, también nosotros católicos, de descubrirlo. La mayoría de nosotros va a misa por costumbre, pero no somos conscientes de lo que ocurre en la misa, ni somos conscientes de lo que quiere decirnos Dios a través de su palabra. Y lo malo es que algunos sacerdotes interpretan según su personal gana también el evangelio y te dicen que Jesús, cuando hablaba del diablo, de los poseídos, no es de tomar en sentido literal, sino figurativo. ¿Cómo no? Y entonces la verdad, ¿dónde está? ¿En el pensamiento personal del sacerdote? Estas son las tentaciones en que hoy en día se encuentran muchos curas. Y es también por eso que la Reina de la Paz nos pide de corazón nuestras oraciones también para la Iglesia y sobre todo para los sacerdotes, porque muchos de ellos están muy confundidos. Por eso que hay que orar y orar. Y aún menos sabemos la enorme importancia de la oración, que se echa con corazón es capaz de mover montañas y ni siquiera lo sabemos, o simplemente no lo creemos, que es aún peor. Nuestros antepasados eran mucho más inteligentes de nosotros porque poseían aquella humildad, atención, humildad, que les hacía seguir el camino correcto que lleva a Dios a través de la fe. No sabían por qué tenían que orar.
ni sabían cómo funciona la oración. Pero oraban lo mismo, porque santos, apariciones marianas y la misma iglesia lo decían, y entonces oraban. Esta es la verdadera humildad. O sea, la verdadera humildad es decir, Señor Dios, yo no sé por qué la oración es tan importante. No sé cómo funciona el mecanismo de la oración, pero tú siempre has dicho que la oración es necesaria. Siempre todos los patriarcas, los profetas, el mismo Jesucristo oraban. Tanto es que Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Por lo tanto, también, si no sé por qué la oración es tan necesaria para el cielo, voy a orar lo mismo. Voy a orar lo mismo porque creo en ti, porque tú, Dios, lo has dicho a través del Evangelio, a través de la Iglesia, a través de los santos reconocidos. Y por lo tanto oro porque por algo será que tú lo necesitas, porque sé que tú no dices ni haces nada tanto por hacer. Esta es la verdadera humildad que sustenta la fe del católico. Esto es el pensamiento que tenemos que tener siempre, todos nosotros católicos y todos aquellos que quieren estar de la parte de Dios. Mientras, ¿qué hacemos? Hoy en día, nada. Simplemente no oramos o empezamos un poco, pero después de algunos días ya nos cansamos y nos preguntamos, ¿pero a qué sirven tantas oraciones? ¿Qué va a cambiar? ¿No es mejor actuar por nuestra cuenta, intentando ayudar a los demás en vez de que pasar horas orando? Y estas son las tentaciones, porque mira de que Satanás no quiere que oramos, porque todas las veces que oramos debilitamos aún más su poder. Claro que las acciones humanas, aquellas prácticas como las obras de misericordia, dar de beber a los que tienen sed, dar de comer a los que tienen hambre, visitar a los enfermos y todo esto, estos son obras de misericordia que completan la vida del cristiano, pero estas obras de misericordia están vacías si no hay detrás la base, los cimientos que es la oración. Y también al reverso, o sea, quien ora pero no hace obras de misericordia, lo mismo da. O sea, que las oraciones están vacías. Por lo tanto, las dos cosas se tienen que ir juntas, ¿no? Como las alas de una paloma que puede volar se tiene todas las dos alas funcionantes, porque si no la pobre no puede. Y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir que las oraciones no sirven? ¿Qué sabemos nosotros del mundo espiritual para decir esto? La Reina de la Paz ha abierto de par en par su corazón, gritando, necesito vuestras oraciones. Y se ha venido por tanto tiempo, 41, 42 años, aquí en la tierra, después de Fátima, es para guiarnos, porque sabía perfectamente que nuestra firmeza, que nuestra fuerza de voluntad es tan débil que necesitamos que alguien nos entrene y continúe a decir siempre lo mismo, continúe a recordarnos siempre lo mismo, porque si no, después de poco tiempo ya no sabemos ni siquiera quién somos nosotros. Y es por eso que después de Fátima, después de Garabandal, después en contemporánea con Akita y todo esto, la Virgen María ha venido a Medjugorje para intentar
entrenarnos, para intentar empujarnos en el camino correcto, porque ella quiere que todos nosotros nos salvamos, no solo los católicos, también aquellos que no lo son, porque somos todos sus hijos. Y por lo tanto, las oraciones sirven todos los días con constancia como una misión, precisamente porque la Virgen María y también Dios Padre Jesús quiere que nos salvamos todos, que todos podamos reunirnos con ellos en el cielo, en el paraíso, donde la vida es eterna y donde ya no hay dolor, no hay injusticias, no hay odio, no hay rencor, todo es armonía. Entonces, si la Virgen María ha dicho, necesito vuestras oraciones, si ha dicho esto es que realmente las oraciones son la herramienta necesaria para que el cielo pueda trabajar de manera que se evite lo más posible grandes desgracias para la humanidad. Y en el mensaje del mes pasado, el del 25 de mayo 2023, la Reina de la Paz nos exhortaba a rezar a contacto con la naturaleza para experimentar dentro de nuestra alma los efectos producidos por el Espíritu Santo. Claro, nosotros esperamos que sea algo extraordinario, impactante, como una especie de droga, pero el Espíritu Santo actúa de forma tierna, poco a poco, con amor y ternura, día tras día. No es algo explosivo, también porque no podríamos aguantar el tsunami de amor que es capaz de dar, no lo aguantaremos. No podemos entenderlo todo. Debemos usar la fe y seguir adelante con esta fe en Dios. No debemos tener miedo de ser tomados por estúpidos o tontos si oramos y hacemos renuncias, como por ejemplo el ayuno. A ver, este pasado viernes Caritas de mi pueblo ha hecho la cena solidaria y todo ahí a cenar un bonito bocadillo con el tomate, carne, lo que sea, yo no sé. Yo y mi marido no hemos ido. ¿Por qué? Porque lo hacen el viernes. ¿Por qué no vienes? Y por ahí, por allá. A un cierto momento he tenido que decirle, mirad, nosotros el miércoles y el viernes de todo el año hacemos el ayuno porque así lo quiere la Virgen María. Y aquí también los primeros cristianos en el comienzo de la iglesia observaban el miércoles y el viernes el ayuno, entonces comían solo pan y agua. Y claro, le he dicho, nosotros no venimos porque si no, como que no somos masoquistas, queremos caminar en el camino de la santidad por lo que podemos, pero al mismo tiempo no somos masoquistas, no vamos allá tomando el pan y agua mientras los demás beben y comen como quieran, claro. Entonces nos hemos quedado en casa a orar y a hacer el ayuno. Y claro, nos han mirado los que a quien lo he dicho, nos han mirado como si fuésemos extraterrestres provenientes de otro planeta. ¿Qué vamos a hacer? Menos mal que no sé qué habrán dicho después de nosotros y no me importa tampoco, pero tanto para decir que hay que escoger una decisión firme y llevarla adelante cueste lo que cueste, porque el cielo necesita de nuestras renuncias y de nuestras oraciones. Y por lo tanto, la verdad no la decide la mayoría. No es que si la mayoría no ayuna, si la mayoría no ora, entonces quiere decir que es justo no ayunar o no hacer o no orar. No, porque la verdad no la decide la mayoría.
la verdad existe y permanece fiel a sí misma, cualquier sea la mayoría de los humanos que crean o menos en ella. Ella sigue existiendo y sigue su camino. No depende de los humanos, porque la verdad es el mismo Dios. Somos nosotros que, si nos alejamos de la verdad y de la fe, iremos bajo el abismo, porque nos alejaremos de Dios. Por lo tanto, también si no entendemos de qué manera las oraciones pueden ayudarnos, ni cómo, hay que orar, así como lo han hecho todos los santos en el curso de la historia humana. Y no solo oraban los santos, también los patriarcas, los profetas, todo el pueblo de Israel, el mismo Jesucristo oraba todas las veces que tenía que hacer algo verdaderamente importante, y también los milagros. Él antes oraba, antes iba en un lugar solitario, precisamente a contacto con la naturaleza, como nos dice la Virgen María, y oraba para prepararse, oraba para que el Espíritu Santo lo sumergiera de su poder y por lo tanto pudiera después hacer los milagros que ha hecho. Y cuando ha tenido Jesucristo prepararse para su pasión, muerte y resurrección, entonces tuvo oración y ayuno por 40 días, cosas que humanamente no es posible, pero Él es también Dios, o sea, es primeramente Dios y después hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre, o sea, Dios encarnado en la carne humana. Por lo tanto, sí que él podía hacerlo. Humanamente hablando, no es posible estar en ayuno y sin beber, creo yo también, sin comer y sin beber, 40 días. No es posible. Claramente era un hecho sobrehumano lo que ha hecho él, claramente. Pero esto es para deciros que todas las veces que tenía que hacer algo importante, él se preparaba, Jesús, orando y también haciendo renuncias, y es lo que nos pide la Virgen María, porque los sucesos que estamos viviendo y no nos damos cuenta, porque nuestra naturaleza es muy capaz de adaptarse a las situaciones de forma muy rápida. Después, estando siempre mirando la televisión, nos empapan de informaciones equivocadas, tanto que al final vemos como algo normal lo que de normal no tiene nada. Y por lo tanto, con todas estas situaciones aquí, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. No nos damos cuenta, estamos todavía hechizados, estamos durmiendo. ¿Y por qué estamos durmiendo? ¿Por qué no nos decidimos tomar una elección firme? Es decir, quiero seguir lo que dice la Virgen María, Reina de la Paz, y por lo tanto, desde este momento empiezo a orar. Hasta que no llegamos a este momento de firmeza, de decir, yo quiero cambiar, yo quiero seguir la Virgen María, y lo tomamos con firmeza esta decisión, no podremos romper este bloqueo psicológico y espiritual que nos han generado alrededor, y no podremos entonces después caminar en el camino correcto, porque es necesario. La Virgen María necesita nuestras oraciones. Y Ana Catarina Emmerich, quien por cierto era analfabeta y nunca se movió de su monasterio, nos dice que Abraham vivía en un mundo muy parecido al nuestro. Era un mundo por la mayoría pagano,
no se creía en un Dios verdadero, en el Dios de los dioses. También Abraham fue pagano, porque al comienzo no conocía al verdadero Dios. Tanto es que también él tenía ídolos. Pero era una persona justa, era un justo. Él buscaba la verdad de las cosas y permanecía en la bondad. Y Dios se comunicó con él y de aquel momento Abraham creyó en el único Dios y le siguió hasta el final. Y antes de Abraham, el mismo Dios comunicó con Noé, que era pagano él también, y le dijo de construir un arca, ya que había decidido destruir la humanidad a causa de sus graves pecados. Entonces, traducidos en el lenguaje de hoy, Dios decidió hacer un reset de la humanidad porque estaban todos perdidos por completo y no había la manera de hacerlo volver atrás. Mientras que hoy en día un poco de esperanza todavía está, porque la Virgen María, precisamente para los mensajes que deja, nos hace intuir que todavía hay esperanzas para las almas, muchas almas de la humanidad de hoy. No está todo perdido. Estas almas pueden convertirse, pueden volver a Dios, y es por eso que la Virgen María necesita de nuestras oraciones, porque cuidado, que todos somos responsables los unos de los otros, no somos individuos solos, somos todos encadenados los unos a los otros, o sea, tenemos todos un vínculo, solo para ser todos hijos adoptivos de Dios, todos para ser todos procedente de la misma estirpe, que es la estirpe de Dios, que es la estirpe de Abraham, de Isaac, de Jacob y todo esto. Por lo tanto, todos nosotros estamos vinculados los unos a los otros, tenemos una responsabilidad delante de Dios y hacia los otros. Por lo tanto, es nuestro deber preocuparnos para los demás, preocuparnos para la conversión de más almas, y solo a través la intención, o sea, la firmeza de elegir orar para ayudar a la Virgen María, Jesús y al cielo, se pueden conseguir más conversiones. Por eso que la Virgen María está mendigando oraciones. Y entonces Ana Catalina Emmerich nos decía que antes de Abraham el mismo Dios comunicó con Noé, que era pagano también, y le dijo de construir el arca para hacer el reset. Y en práctica, porque los graves pecados de la humanidad de entonces, en el tiempo de Noé, eran pecados muy graves que atentaban a la voluntad de Dios, y habían acciones innaturales, o sea, que no eran naturales. Y es lo que está pasando también hoy en día. La otra vez, me parece ayer, en la televisión se dijo con mucha felicidad que era el día del orgullo. Aparte que el orgullo siempre ha sido algo malo. El orgullo no es una virtud, es un vicio, es una droga, porque aumenta de forma inexorable el ego, y al final solo te piensas para ti mismo y a los demás no piensas mínimamente. Y entonces te creas la excusa que como que los demás no piensan en ti, entonces tú tienes que pensar solo por ti mismo y para tu satisfacción personal. Pero esto es exactamente la lógica del diablo. El diablo, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué es tan inmundo? Porque no tiene la mínima empatía,
no piensa para los demás en absoluto, él piensa solo en sí mismo. Es un enfermo de supernarcisismo agudo y compulsivo y por lo tanto es extremadamente peligroso por eso. Y entonces este día del orgullo era para conquistar los derechos que le procede de lo que el día de ayer estaba sugiriendo, que era claramente el día de los gender, de todos aquellos que tienen esta ideología basada sobre una enfermedad espiritual y psicológica. Y entonces me digo yo, pero ¿estos son derechos? No, no son derechos. No son derechos porque no son naturales. Los derechos existen únicamente cuando son derechos naturales. ¿Y cuándo es que los derechos son naturales? Cuando siguen la lógica que está dentro del sistema natural. Y por lo tanto, si la lógica del sistema que está natural ha generado hombres y mujeres, quiere decir algo. Es solo un hombre potencialmente y naturalmente con una mujer puede generar nuevas personas, quiere decir que solo hombre y mujer entre ellos son compatibles y son complementarios. Por lo tanto, si tú estás dentro de esta lógica, tienes derecho. Pero si tú no estás dentro de esta lógica natural que es de Dios, porque Dios la creada, porque Dios la desarrollada, porque Dios lo ha pensado y lo ha creado en esta forma, tú no tienes derechos si no estás dentro de esta ley natural. Por lo tanto, todas las acciones que son innaturales no son derechos precisamente porque no son naturales, porque no abarcan la ley natural, porque no están dentro de la ley natural. Así que estos no son derechos. ¿Me entendéis cómo nos están tomando el pelo, llamando derechos lo que no es? Así que, precisamente por eso, yo no soy más inteligente de los demás, no soy más inteligente de los demás. Si entiendo estas cosas es porque desde bastante tiempo he empezado junto a mi marido a orar más. Y entonces, ¿qué pasa? Que algunas cosas las entiendes más, mas no porque soy más buena yo, o porque soy más inteligente, o porque no, es porque tengo intuiciones que es también el cielo nos da y los da a todos. Los da a todos. Basta abrir este canal de comunicación. ¿Y cómo lo vas a abrir el canal de comunicación con Dios? Lo vas a abrir a través de la oración. Que después, claro, no es que yo comunico con Dios, no es que yo no veo a Dios, no veo a la Virgen María, no se me aparece la Virgen María, ni no se me ha aparecido ni siquiera un ángel, ni un santo a decir la verdad. Pero sí que tienes intuiciones que entiendes que son correctas porque están dentro, perfectamente dentro a la doctrina de la Iglesia y que es nuestro pilar, que tiene estos pilares que son los santos doctores de la Iglesia que han formado en el curso de la historia de la Iglesia. Y si tú ves que tu razonamiento coincide y concluye con la misma conclusión de la Iglesia, entonces quiere decir que estás en lo correcto, ¿vale? Claro, y es por eso que Satanás quiere cambiar la iglesia por el interior, para que así se cambien los pilares y estamos ya perdidos porque no sabemos dónde está la verdad. Pero yo me baso siempre en la iglesia hasta el catecismo de San Juan Pablo II, porque de aquel momento en adelante empezó claramente la confusión de la iglesia, ¿vale? Dentro de los obispos, dentro de los sacerdotes, etc. Y acordaros
que la infalibilidad del Papa es solo en materia de fe, ¿vale? Porque cuando el Papa habla ex cátedra es materia de fe y por lo tanto es infalible, pero si habla por sí mismo de forma personal, entonces ya no habla como Papa, pero habla por sí mismo, por su experiencia personal, ¿vale? Aparte de esto, me he ido un poco fuera de la temática. Entonces, volviendo a Noé, como nos dice Ana Catalina Emeriche, el mundo de Noé era aún más pagano. Y mirad de que estamos muy cerca de esto. Y todas las personas alrededor del Noé, sus trabajadores, sus conocidos, claramente se burlaban de él porque construía esta arca. Y ahí ha sido la prueba de fe de Noé. Pasaron años antes que el arca pudiera ser terminado y Noé era sometido a todos tipos de burlas. Lo tomaban por tonto, un egocéntrico, un visionario, que se formaba sus personales fantasías. Y Noé, dice Ana Catalina Emeriche, que sufrió mucho por esto, porque la gente lo apartaba y se reía de él. Pero él continuó a tener fe, a creer en el Dios único y verdadero, y cuando las puertas del arca se cerraron desencadenándose el diluvio, muchas personas que antes se habían reído de Noé entendieron que todo era real, pero fue demasiado tarde. Aunque muchas almas se salvaron por pedir sinceramente perdón al Señor antes de morir ahogados sus cuerpos. Por lo tanto, esto lo he dicho para que no tengáis miedo de orar más, de organizar vuestra vida alrededor de la oración de Cristo y de la Virgen María. Sea lo que sea que os tomen el pelo y todo eso, debéis, por favor, orar y para poder ayudar a la Virgen María y Jesús y también todas las otras personas que son nuestros hermanos y hermanas. Por eso que es necesario volver a Dios, tener fe, sobre todo los católicos. Volvemos a la fe en la oración, porque la Reina de la Paz necesita de nuestras oraciones. También, si no entendemos a qué sirven, oremos para el corazón, para que el corazón inmaculado de María triunfe en todo y en todos, que la mayoría de las almas se salven y que el Espíritu Santo pueda darnos la fortaleza necesaria para ser verdaderos apóstoles de Jesús y de María. Y también yo he meditado mucho sobre la oración. Para nosotros, para que los que vivimos en la dimensión terrenal y en esta mala época, las palabras no cuentan nada. Ni siquiera sabemos realmente amar y decir las cosas por amor. Pero en el cielo no es así. Cada palabra tiene una esencia, un peso, un preciso significado intrínseco. Cada oración forma una sinfonía de sentimientos y de vibraciones de vida que generan milagros, construyen tesoros en el cielo, pero en la verdadera manera de decirlo, o sea, no es algo imaginario la construcción de los tesoros en el cielo. Claro, los tesoros no son lo que pensamos nosotros, pero tesoros en el cielo son también físicos, son hogares, son ciudades. Al menos Ana Catalina Emeriche ha visto todo eso. Y son responsabilidades que Dios te da para los demás una vez que tú estás en la dimensión del cielo. Y estos tesoros a su vez se reflejan en la dimensión terrenal a través de acontecimientos positivos que frenan
aquellos negativos. Las oraciones sirven para que muchas personas que están en sitios claves ahora aquí en el mundo se conviertan y al último momento hagan lo que es correcto hacer según la voluntad de Dios, en vez de que seguir a Satanás. Y esto marca la diferencia. Si voy por un lado, si voy por el otro y las consecuencias de estas elecciones que hacemos. Y sobre la oración yo tengo una teoría que es mía personal. La iglesia no pinta nada sobre esto. Ahora, si no vamos a contradecir ningún de los dogmas de la iglesia, se puede razonar sobre las situaciones, no sobre las cosas. Entonces, esta es mi teoría personal, que es la siguiente, que Dios, entre otros muchos atributos que tiene, es ciencia con la C mayúscula, la verdadera ciencia. Pienso... atención, este es mi razonamiento personal, lo repito, la iglesia no dice nada de todo esto, ni siquiera ha abarcado el problema, que nuestras almas, pienso yo, son como núcleos de energía espiritual. Esto lo entiendo de las visiones de Ana Catalina Emmerich. Energía espiritual de amor. Y estas almas emiten, o sea, envían en muchas ocasiones determinadas frecuencias o grupos de frecuencias. Podemos llamarlas frecuencias de energía de amor, obviamente desconocidas para la ciencia humana. Y nuestras almas emiten estas frecuencias sobre todo cuando oran con corazón hacia Dios, cuando expresan a través de la oración su amor por Dios. Y estas frecuencias que nosotros no vemos crean situaciones buenas, situaciones positivas, convierten almas, quitan las almas de las garras de Satanás para que hagan parte de la gloria del cielo. Estas frecuencias, energías vibracionales de amor, vienen ofrecidas a Dios a través de los intercesores, entre los cuales los más excelsos son Jesús y la Virgen María. Pero después tenemos los santos. Y en esta forma, ofreciendo los intercesores, purificando estas frecuencias que nosotros enviamos para enviar a Dios, Dios Padre puede trabajar con estas frecuencias que han sido limpiadas a los intercesores y puede amortiguar la actividad de los demonios aquí en la tierra. Y mirad que los demonios existen y están manipulando los seres humanos, sobre todo aquellos más poderosos, de todas las formas posibles para corrompir nuestras almas, para ensuciar nuestra alma, de forma que nos alejamos de Dios definitivamente. Y si nos alejamos de Dios, ¿dónde vamos a parar? Vamos a parar en las garras de Satanás porque no hay otras alternativas. Las alternativas a las elecciones pueden ser dos: o el bien, que es Dios, o el mal, que es Satanás. Y por lo tanto, si nos alejamos de Dios, vamos a caer en las garras de Satanás y al final a la perdición eterna, que es el infierno. Y no es un buen puesto, no es para nada. Esto es un sitio de dolor eterno, de odio eterno que te consume por dentro segundo tras segundo y nunca puedes estar feliz. Es como un concentrado de odio, de terror, de pánico, en fin.
Hay que creer en la existencia de todo esto para poder nosotros elegir el bien, que es felicidad con Dios, para elegir los pensamientos y las acciones correctas. No os quedéis con la ciencia humana, que no tiene nada que ver con el mundo espiritual y con la verdadera ciencia, que es Dios. ¿Y por qué me surgen estos razonamientos? Porque leyendo la vida de muchos santos evidentes, como Santa Faustina Kowalska, o como Padre Pío, como Ana Catalina Emmerich, como muchos otros, y como también leyendo experiencias de personas que han estado en coma algún tiempo y después despertando, han hecho el relato de lo que han visto y oído. Y uniendo todas estas piezas, me di cuenta que muchas experiencias de la dimensión de Dios se pueden explicar con las frecuencias o ondas frecuenciales de una energía desconocida que llamamos amor, que es Dios mismo. Por ejemplo, muchas personas caídas en coma, una vez despertadas, han contado que han oído una música bellísima y una luz enormemente brillante que no dañaba a los ojos del alma, claro, porque no dañaban porque estaban en espíritu delante de esta luz. Y el hecho de haber oído una música bellísima y relajante que daba paz y seguridad es una explicación de la existencia de estas frecuencias producidas por el mismo Dios. La música es vibración, así como la vida. La música es una secuencia de vibraciones armónicas y agradables al oído, las cuales emiten una determinada onda y amplitud de onda, ¿no? Y bien, pienso, y es mi razonamiento personal, que el alma, cuando está en conexión con Dios a través de la oración, emite una sinfonía de frecuencias desconocidas a los humanos, de ondas vibracionales cargadas de energía positiva, o sea, de energía de amor, las cuales ondas traspasan estas dimensiones terrenales y pueden alcanzar la dimensión del cielo, o sea, la dimensión de Dios. Y estas vibraciones frecuenciales vienen recogidas por los santos, por la Virgen María, por Jesús, por muchos otros intercesores, y de allí ofrecidas, purificadas y ofrecidas a Dios, que las trabajas para obtener la salvación y la conversión de las almas y el cambio de muchos acontecimientos que pudieran ser más negativos de lo que serían con este trabajo que hacen la comunión de los santos. Desde el punto de vista humano, estas frecuencias las llamamos sentimientos, pero hay que considerar siempre los dos aspectos de la naturaleza humana actual, o sea, el aspecto espiritual, en donde el alma emite energía de amor frecuencial, y si es directa hacia Dios, y es desconocida para la ciencia humana, y después el aspecto material, que es aquel corpóreo, lo del cuerpo, lo de nuestro organismo, que es la interfaz en la que nosotros nos movemos en esta dimensión material, como si fuera un avatar, ¿no? Como si fuera un avatar biológico de nuestro cuerpo orgánico. Al final es un avatar de nuestra alma. En esta interfaz biológica, nuestro cerebro y nuestro cuerpo reproducen como pueden los impulsos que el alma emite, estas frecuencias que el alma emite, y lo hacen el cuerpo y el cerebro a través de sustancias químicas como por ejemplo la adrenalina, la endorfina y muchas otras sustancias que decimos reproducen de forma pero muy imperfecta lo que es la energía vibracional que emite nuestra alma. Pero el aspecto espiritual, o sea, lo que concierne nuestra alma, es pura energía de amor.
es frecuencia vibracional de amor que traspasa la dimensión terrenal para llegar al cielo. Y es por eso que la oración es tan importante. Esto es la explicación lógica que yo en este momento doy como mi pensamiento personal para haceros entender por qué la oración es tan importante. No haría falta de explicar todo esto que me llega a través de una intuición si tuviésemos la fe necesaria de decir oro lo mismo también sí. No entiendo por qué la oración es tan importante, pero como que la Virgen María en Medjugorje lo dice, como que todos los santos lo han hecho en el curso de la historia humana, como que también Jesús nos ha enseñado a orar, ¿será que la oración es realmente importante para el cielo y por lo tanto oro? Si tuviésemos esta fe, yo no tendría la necesidad de explicar según un razonamiento lógico personal que estoy haciendo por qué la oración es tan importante, pero lo tengo que decir para que vosotros entendáis que hay una lógica detrás y que no es que la oración sean solo palabras que yo quiero perder el tiempo 1 o 2 horas con el rosario en la mano y entonces orar porque no sé qué hacer. No es así. Y es por eso que estoy agitada hoy. La verdad es que estoy alterada y me he tomado solo un café. Y estoy alterada. Así que, por favor, escucharme. Yo ahora no sé si diciendo las cosas así empeoraré la situación o la mejoraré. Yo espero que diciendo las cosas como puedo y escuchando el hecho que yo creo en lo que estoy diciendo, muchas personas se decidan y se conviertan y oren, sobre todo los católicos, porque no es dicho que los católicos están realmente convertidos. El hecho de creer, de ser católico, no significa que estamos realmente convertidos. Estamos convertidos cuando tenemos la conciencia de entender la importancia de la doctrina de la fe católica, la importancia de la oración, de las renuncias y la importancia de la fe en creer lo que nos dice Dios a través del Evangelio, a través de la Biblia y también de creer en lo que nos dice la Virgen María, que es la Madre de Dios, que muchas veces parece que muchos obispos se molestan cuando la Virgen María habla, porque para ellos la Virgen María debería estar silenciosa, callada, no decir nada, decir siempre que sí. La Virgen María tiene su inteligencia, tiene su firmeza, tiene su voluntad, tiene su carácter también, porque la Virgen María es dulce, es amorosa y todo esto, pero sí que también ella se enfada, porque es persona y es mujer y es criatura humana sin pecado original, claramente, pero tiene su personalidad, por lo tanto, cuando tiene que decir las cosas, habla y nosotros tenemos que escucharla. Cuando realmente, claramente, es la Virgen María, las apariciones son reales y todo esto, pero hemos visto que ha pasado en Fátima. La Virgen María ha dicho, orad, nosotros no lo hemos hecho. Resultado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, ideología comunista, que después ahora se ha vuelto modernista, que después ha creado todas las nuevas herejías humanas que están penetrando también dentro de la iglesia. Miramos a Alemania. Así que todas estas situaciones habríamos podido ahorrarnos todas estas situaciones negativas si hubiéramos orado al tiempo correcto en Fátima. Todos, y no lo hemos hecho. Y es por eso que me altero porque parece que pase lo mismo otra vez. También con Medjugorje, y no debe, porque los ataques serán muchos más graves y intensos de lo que ha pasado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y nada,
Entonces, pero siempre tenemos la esperanza. La esperanza es que sabemos con certeza y fe que el corazón inmaculado de María triunfará, pero en realidad ya ha ganado sobre Satanás, ya ha triunfado, porque lo que es nuestro presente, como ya os he dicho en muchos podcasts que estoy haciendo, lo que es nuestro presente en realidad es el pasado, porque ya el cielo está proyectado en el futuro. En el futuro ya saben que el cielo ha ganado, y lo sabe también Satanás, pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia, lo que marca la diferencia es cuántas almas conseguirán entrar en paraíso y cuántas se quedarán en el infierno. Ahí que se darán, no, porque no están todavía, pero cuántas almas se irán al infierno. Esto es lo que marca la diferencia. Las oraciones se sirven para que las conversiones sean de masa y por lo tanto, siendo conversiones de masa, tengan todos la posibilidad, la mayoría de las personas, de la mayoría de las almas del mundo, tengan la posibilidad de entrar en paraíso, que no vayan al infierno. Todos somos responsables por nuestros hermanos, y la Virgen María se apela a todos aquellos que han recibido su llamada y que han acogido su llamada para que hagan lo que puedan para que la gente se decida en elegir a Dios y a la oración. Bien, y ya casi termino, Hay un paso del Apocalipsis que es magnífico y trata del fin de los tiempos en que ahora estamos y del fin del mundo, que son dos aspectos diferentes, no son lo mismo, En el relato del Apocalipsis parece que los acontecimientos se produzcan en un solo instante. En realidad, estas visiones de San Juan Evangelista son vistas como Dios las ve. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro se concentran en un solo momento. Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, en el mismo plan existencial, porque Él está afuera del tiempo. Y aquí estamos hablando de ciencia de Dios, que muchos científicos hoy en día, por amor a la verdad, están rozando en el entendimiento. Por lo tanto, lo que está escrito para San Juan al pasado en realidad es una profecía de los últimos tiempos y del fin del mundo que se desarrollarán en dos épocas diferentes, en donde entre ellas habrá un largo periodo de paz, como dijo la Virgen María en sus primeros mensajes, debido esto al triunfo del Inmaculado Corazón de María, porque Dios ha querido que la batalla del fin de los tiempos en el cual estamos colocados, o sea, estamos viviendo hoy en día, sea la batalla de la Virgen María y de su ejército, entre los cuales todos aquellos que han respondido a su llamada. Estoy convencida que ahora estamos viviendo en este fin de los tiempos en donde el Inmaculado Corazón de María, corredentora excelsa del plan de salvación de Dios, triunfará. El fin del mundo llegará después de esta época que estamos viviendo y después de un largo periodo de paz que viviremos. Bien, en este paso del Apocalipsis que quiero leeros, escrita por el evangelista Juan, se relata cómo acabará Satanás, porque un día los coros de los ángeles caídos se rellenarán de santos humanos en el cielo,
y el príncipe del mal será definitivamente desterrado y ya no podrá hacer nada en contra del ser humano. Entonces estaremos perfectamente libres de todas las tentaciones que tenemos ahora, de todas las confusiones que tenemos ahora, y veremos las cosas claramente como el cielo las ve. Y esto lo dijo también San Pablo, me parece. Por lo tanto, os leo este estupendo pasaje del Apocalipsis, la cual Apocalipsis, el término Apocalipsis significa revelación. No es nada de miedoso, no es nada de tener miedo. Solo se dice revelación, o sea, Apocalipsis es revelación. Es una revelación, por lo tanto, divina, porque nosotros no podemos saber cómo se desarrollarán los acontecimientos. Solo Dios lo sabe, y lo dice de forma críptica para mantener y guardar nuestra libertad, nuestro libre albedrío, nuestra libertad en decidir si seguirle a Dios o al mal, que es Satanás. Bien, el capítulo es el capítulo 11 y dice: y tocó el séptimo ángel su trompeta. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, pero llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de tierra, y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida al sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo: un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón.
También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Bueno, sobre este cántico que es maravilloso y me surgen las lágrimas todas las veces que lo leo con conocimiento de causa, se pueden entender muchas cosas, entre las cuales, primero, Satanás está enfurecido con todo el género humano y no pierde ocasión desde el comienzo de su caída de acusar al ser humano delante de Dios día y noche. El diablo es inmortal y no duerme, no descansa nunca, siempre es activo. Por eso que la Virgen María en Medjugorje nos dijo que se debería rezar día y noche. Y considerando que, según la visión de Papa León XII, me parece, el diablo pidió permiso a Dios de tentar a la Iglesia como nunca, y que Ana Catalina Emmerich vio lo mismo, y que esto se produciría alrededor del año 2000, y considerando que, gracias a la Virgen María y su intercesión, Dios quiso prolongar el tiempo de la gracia en que los seres humanos podían, si querían, convertirse, y dejó a la Virgen María avisarnos y entrenarnos en esta dimensión terrenal a través de las apariciones de Medjugorje, porque todo está conectado, deduzco que estamos bajo los feroces ataques de Satanás y estamos metidos en ellos de lleno. Basta solo observar a nuestro alrededor los signos que son cada vez más evidentes, al menos para mí, que nos avisan en qué situación y momento estamos. Cardenales y contracardenales, obispos que pierden el rumbo y que dicen cosas que ningún obispo hubieran dicho nunca en el curso de la historia de la Iglesia. Sacerdotes que abandonan el sacerdocio y van a casarse también con satanistas. Cardenales y sacerdotes que quieren interpretar la palabra de Dios a propios antojos y siguiendo ideologías y lógicas basadas sobre los vicios humanos y sobre los 7 pecados capitales, que son las 7 cabezas del dragón en las 7 diademas. Nuestra sociedad metida de lleno en los 7 pecados capitales como que se fueran cosas absolutamente naturales cuando no es, y llaman derechos lo que son vicios, y los vicios en vez no lo llaman para nada, y los derechos naturales, no, esto no va bien, estos los que defienden los derechos naturales son los malos, los que en vez de defienden los vicios son los buenos. O sea, la verdad pata arriba, al reverso. Esto no es normal, estamos viviendo una antiética y una antimoral y una antiverdad, y no es normal.
Entonces, nuestra sociedad está metida de lleno en todos los 7 pecados capitales, en todos lo contrario de los 10 mandamientos, y son todo esto pecados mortales para el alma. Estamos en las garras, metidos de llenos en las garras de Satanás. Aquí estamos delante del dragón rojo, de los 7 diademas, que son, por lo tanto, los pecados capitales que hemos visto en los capítulos del Apocalipsis. Segundo, Satanás tiene poco tiempo a su disposición, por lo tanto, llegará un momento en el cual, y estamos en este momento aquí, está empezando, en el cual acelerará su acción malvada y pervertida entre los hombres, porque todas las almas humanas, sea las presentes que es la futura, cíclicamente tienen que ser sometidas a la prueba de confianza hacia Dios, porque esto ha sido nuestro pecado inicial, el pecado de nuestros antepasados, Adán y Eva, ha sido un pecado de desconfianza. Y por lo tanto, todas las generaciones humanas, proporcionalmente a su desarrollo espiritual e intelectual también, están sometidos a esta prueba de confianza. Y la prueba de confianza de hoy en día, en nuestra época, es lo de resistir, de aguantar todas las tentaciones y todos los antivalores que son procedentes de los 7 pecados capitales y proceden de Satanás. Por eso que la Virgen María está mendigando oraciones para que podemos nosotros ser firmes delante de todas estas tentaciones que acelerarán y aumentarán de intensidad. Tercero, esta visión del Apocalipsis de San Juan nos cuenta cómo el diablo fue arrojado del cielo, llevando consigo al menos 1/3 de los ángeles que se convirtieron en ángeles caídos al servicio de las tinieblas, y de cómo el jefe de los ángeles caídos, o sea Satanás, intentó devorar al niño, y cómo éste fue llevado hacia Dios, mientras que la mujer estará en el desierto alimentada por Dios hasta que se cumplirá por medio de ella la victoria sobre las fuerzas del mal que oprimen los habitantes de la tierra. Bien, yo pienso que hoy en día estamos en esta fase. La mujer vestida de sol está en el desierto alimentada por Dios, o sea, está orando incesantemente a Dios para nosotros, para que nos convirtamos y que elijamos a Dios en vez que al mal. Y ha elegido su ejército, que son todas aquellas almas que han elegido voluntariamente con responder a su llamada. Pero esta respuesta a su llamada quiere decir también que hemos elegido una misión, y esta misión es la de orar incesantemente, orar todos los días y con conocimiento de causa, ir a misa también, si se puede todos los días, pero seguro que al menos el domingo ir a misa, o sea, es una misión de verdad. Somos soldados que usan las armas de la Virgen María y de Jesús. Bueno, cuarto, al final el dragón rojo será desterrado definitivamente. Se establecerá el reinado de nuestro Dios y todos los santos, y de los pequeños y de los grandes. Claramente hay santos grandes y hay santos pequeños, depende de la capacidad de cada uno, pero todos tenemos que querer, tener la voluntad de encaminarnos en el camino de la santidad. Da igual ser pequeños o ser grandes, lo importante es conseguir ser
santos. No todos los santos terminan mal. Hay santos que están llamados a una misión muy grande, otros que dan lo que pueden, su pequeño granito de arena. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Pero tenemos que orar para también no perder la cordura, para resistir delante de las tentaciones. A mí lo que me preocupa es que muchísimas personas que viajan hacia Medjugorje y cuando están allí oran, porque allí la mayoría de la gente ora, porque hay misas a todas las horas del día, así como la adoración del Santísimo, que es estupenda esta adoración que está en Medjugorje. Pero cuando estas personas vuelven a casa, consiguen tomar una decisión firme de orar como oraban en Medjugorje, o al menos no como en Medjugorje, pero que se le parezca. Organizan el día alrededor de Cristo, de la Virgen María y de la oración. Lo hacen, o lo hacen por una semana, 2 semanas, un mes, y después nada más. A mí y a Máximo, mi marido, ha sucedido al reverso. O sea, que yo ya había oído hablar de Medjugorje, pero por una razón o por la otra, y también para el hecho que quería yo esperar en el curso de los años para ver si estas apariciones fueran verdaderamente reales o menos, a un cierto momento me olvidé de Medjugorje. Y me olvidé de Medjugorje, hice mis pecados y me alejé de Dios y todo esto, pero a un cierto momento tuve verdaderamente un movimiento espiritual, un movimiento de mi alma, un movimiento del espíritu que me empujó en la catedral de Barcelona, donde en aquel momento vivía, y entré allí. A mano derecha estaba la imagen de la Virgen de Lourdes, que era la Inmaculada Concepción. Me puse a llorar muchísimo, que pedí perdón y todo, y allí tuve otro movimiento del espíritu que fue, seguro allí fue Jesús que llamaba a la puerta de mi corazón, y ha conseguido después romper la puerta de mi corazón y entrar en mi corazón, y allí yo tuve la firme decisión de cambiar mi vida de par en par. Y he dicho, cueste lo que cueste, perderé a lo mejor mi matrimonio, todo esto, pero ¿qué tengo que hacer? Y no puedo vivir en esta forma, vale. Y entonces lo dije a mi marido, toda temblorosa, porque no sabía cuál podía. Él me dijo, vale, te sigo, hago lo que tú haces también. Y digo yo, a ver, lo hubiera sabido antes, no me habría pasado todo este tiempo en agonía espiritual, ¿no? Y entonces desde allí hemos tomado la decisión firme de cambiar. Y de allí todos los movimientos espirituales que sentíamos, un poco yo, un poco él, nos conducieron al camino correcto, nos conducieron a resolver un montón de problemas que nosotros mismos habíamos provocado en el curso de nuestra vida, y a resolverlo como nudos que se disuelven. Hay una Virgen María, una advocación de la Virgen María en Italia, que es la Virgen de los nudos, que deshace los nudos, los problemas de las almas de las personas poco a poco. Bien, nosotros hemos vivido esto. Eso ha sido una experiencia verdaderamente que continúa todavía hoy. Todos los problemas que se habían concentrado en una gran masa de problemas que no podíamos resolver en alguna forma, poco a poco, a través de la conversión que hemos hecho, a través de nuestro cambio de vida, que no queríamos ya pecar y todo, pecados graves y todo. Entonces, poco a poco, la vida se resolvió, y también hemos tenido problemas, lo mismo. O sea, no es que los problemas desaparecieron por completo, pero hemos encontrado sea la forma, sea la firmeza, sea la fuerza, a través de Dios, a través de la
abandono a la Virgen María y a Jesús, de resolverlos poco a poco. Y ahora nuestra vida es serena, es tranquila, es, ¿cómo decir? Limpia, nos sentimos más limpios, no limpio del todo, pero claro, porque algunas manchitas siempre la tenemos, pero no está nuestra alma oprimida como era antes, no está ahogada y pesante como lo era antes. Ahora nuestra alma está ligera y tenemos sea yo que mi marido, tenemos muchas intuiciones que poco a poco nos conducen hacia el camino correcto, y es por eso que la oración es importante. Y nosotros hemos empezado este camino mucho antes de ir a Medjugorje. Y en el 2017, con otro movimiento del espíritu que hemos sentido dentro del espíritu, hemos empezado a orar, empezando con la coronilla de la misericordia, que era solo 10 minutos, y después andando adelante con el rosario. Desde el 2017 yo he tenido el impulso de decir, tenemos que orar. Y hemos empezado. En aquel momento en que yo he dicho tenemos que orar, hemos empezado a orar. Y desde allí hemos siempre continuado. Y después vino la pandemia. Después del 2017 vino la pandemia. Por si acaso, mira tú, y no es un caso. ¿Por qué me ha salido este movimiento del espíritu? Tenemos que orar. Tenemos que orar porque era preciso orar para tener la fuerza de pasar la pandemia, de pasar el periodo de la pandemia. Y después las situaciones alrededor de nosotros en el mundo han precipitado de una forma sustancial. No me podéis decir que estamos viviendo en una época normal y en una época tranquila. Por eso necesitamos oraciones, y es por eso que la Virgen María mendiga nuestras oraciones. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer es esto. 1. Hacer un acto de fe y creer en el poder de la oración hacia Dios. Una cosa que me había olvidado de decir. Y entonces, después de todos estos movimientos del espíritu, a un cierto momento es como si la Virgen María nos llamara a Medjugorje. A través de acontecimientos y situaciones que nunca he vivido en toda mi vida, como por ejemplo la oscuridad del alma. Y entonces, y no era solo eso, entonces en el 2021 hemos ido a Medjugorje y podéis ver en uno de los vídeos que he hecho la experiencia de Medjugorje. Por lo tanto, hay personas que van a Medjugorje y se convierten. Nosotros nos hemos convertido para las oraciones que los fieles que iban en aquella época en Medjugorje han hecho para todas las almas. Nosotros estamos agradecidos no solo a la Virgen María y a Jesús, sino también a todos los fieles de Medjugorje que en aquella época oraron también para nosotros, para que nosotros pudiésemos convertirnos. Y esto me emociona. Me están viniendo las lágrimas, porque sin sus oraciones nosotros estábamos en un vínculo, en un camino cerrado. Estábamos en el abismo, estábamos en el barro más profundo, en la arena movediza, en nuestra alma. Pero gracias a las oraciones de los fieles en Medjugorje, en aquella época, nosotros hemos podido sacarnos del lodo,
en que estábamos metidos, y es por eso que nuestra misión, mi misión, sobre todo personal, haciendo también estos vídeos, estos podcasts, es de explicar la importancia de la oración para salvar almas, que es lo que la Virgen María quiere de nosotros. Entonces, lo que teníamos que hacer es, 1, hacer un acto de fe y creer en el poder de la oración hacia Dios. 2, tomar la oración hacia Dios como una misión que se inserta en el plan de salvación de Dios, el cual plan ha empezado desde los orígenes de nuestra existencia. Y es un plan que dura desde la aparición de Adán y Eva en esta dimensión terrenal hasta hoy y seguirá hasta el fin del mundo. Nos hace esto sentir todo parte de un gran plan grandioso y misterioso en que también nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. ¿No es entusiasmante todo esto? Para mí sí. Podemos ser todos corredentores dentro del plan de Dios, o sea, colaboradores del plan de redención que Dios ha preparado para nosotros y todos nuestros hermanos pasados, presentes y futuros. 3. Organizar la propia vida diaria alrededor de Jesús, de la Virgen María y de la oración, así como ella entrenó a la parroquia de Medjugorje, porque este es su modelo. Se puede decir que Medjugorje es el prototipo de la ciudad de María que precede la armonía en Cristo, con Cristo y por Cristo en el reinado de Dios. Pero ¿cómo organizar la propia vida diaria? Bueno, en primer lugar, con la decisión y con la firmeza. Debes empezar ya. Tomas también apuntes. Escribes la organización diaria alrededor de la oración de Cristo y de la Virgen María. Ahora, cada uno tendrá horarios diferentes, pero al menos decide una corona de rosario al día, o al menos si nunca habéis orado o habéis orado solo cuando erais pequeños para la primera comunión y después no habéis ya orado por todas vuestras vidas, al menos empezar con la coronilla de la misericordia, que se necesita 10 minutos de oración para decirla. En vez de quien se atreve a hacer al día al menos una corona de rosario, que lo diga el correspondiente al grupo de los misterios del día. Por ejemplo, el lunes, el sábado los misterios gozosos, el martes y el viernes los misterios dolorosos, el jueves los misterios luminosos y el miércoles y el domingo los misterios gloriosos. No hace falta ir a la iglesia, aparte el domingo y las fiestas de preceptos, para orar. O sea, si no os gustan, como a mí, las mayores que rezan porque lo rezan demasiado mecánicamente o porque lo rezan demasiado rápido, y vosotros justamente queréis rezar más despacio para entender lo que estáis diciendo, lo oráis en casa. En un momento del día, organizar el día de forma que esta cuarto de hora, 20 minutos o 10 minutos, si es una coronilla misericordiosa, lo dedico a Jesús y a María. ¿Me entendéis? Y, por ejemplo, si te despiertas por la mañana media hora antes de lo normal, de lo habitual, haz tu desayuno y después empiezas a rezar una corona de rosario, y esto ya sería algo. Después, a poco, el Espíritu Santo te guiará si hacer más o si dejarlo, o si continuar en esta manera. En fin, ¿qué puedo decir más? Mejor que no diga nada más, porque ya no sé cuánto he necesitado hoy, 1 hora y media muy probablemente de podcast. Es bueno si alguien ya ha llegado hasta aquí a oírme, a escucharme. No diré nada más. Y lo único, vamos a terminar con el Magnificat.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El corazón inmaculado de María triunfará. A Jesús por María.